innovar o morir, transformarse o morir, porque hoy día las empresas que no innovan, que no incorporan tecnología, es difícil la sobrevivencia. Sí, totalmente. La formalización aumenta en la medida que las ventas de los emprendimientos son mayores. Así el crecimiento es la llave de la formalización, ¿no? Entonces, crecimiento, formalización, ¿no? ¿Qué viene antes de crecimiento? O sea, lo que viene antes es la formalización. Eso permite crecer. Ah, ok. La formalización permite crecer. En Chile hoy hay 12.500 grandes empresas y 720.404 pymes, al menos de acuerdo a los datos de 2024 del Centro UC de Estudios Longitudinales. Esto menciona y da cuenta de que las pymes son el corazón de Chile y el corazón de Latinoamérica, con un 98,3% de importancia en el PBI. Además, hoy en Chile tenemos lo que Jorge Welch, el presidente de la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, que conversamos en el episodio 94, habla de las 4 I del padecimiento de pymes, que es la informalidad, la inflación, la incertidumbre y la inseguridad. También la brecha digital sigue muy vigente. Un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago de 2024 dice que solo 1 de cada 4 pymes tienen página web o presencia web. En el marco de la serie exclusiva que estamos desarrollando junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, conversaremos hoy junto a Karina Durney, académica y emprendedora de la universidad, y a Claudio Bravo Ortega, profesor asociado de la misma universidad y director del doctorado en Administración de Empresas, entre muchas otras cosas más. Vamos a conversar acerca de la ruta de la pyme, formalización, transformación digital y el rol de las cámaras empresarias, entre otras cosas. Los invito a acompañarme en esta experiencia y también a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Así que sin más, sean todos y todas bienvenidos al show. Bueno, querido Claudio, querida Karina, muchas gracias por sumarse a este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Va a ser un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá, muchas gracias. Bueno, feliz de conversar, pero infeliz por las 4 I, ¿no? que comentaba al inicio: la informalidad, la inflación, la incertidumbre y la inseguridad. Me gustaría comenzar un poco cómo ven estos grandes temas y la presión, la dificultad, los desafíos que tienen las pymes en Chile, a lo largo de Chile, no solamente en Santiago y demás. ¿Qué piensan? Bueno, los desafíos son bastantes. Nosotros en nuestro proyecto detectamos primero la desinformación, ¿ah? Hay mucha desinformación que tienen las pymes y cuando se trata de empezar a formalizarse no saben muchas veces cómo partir, ¿ah? Hay un dato, por ejemplo, que a veces cuando las empresas quieren crear un negocio, un emprendedor, por ejemplo, no sabe qué tipo de empresa crear. Y ahí ya partes con un desafío. Y bueno, como siempre están ahí los temas, los incentivos económicos también y los costos que implica crear una empresa. Claro. Y cuando hablas del tipo de empresa, estás hablando de la enunciación legal, ¿no? Correcto. En ese sentido, el marco legal. El marco legal, que es uno de los primeros pasos. O sea, se supone que una pyme, una empresa, un emprendimiento que quiere formalizarse, partimos de la base de que tiene una idea de negocio y que está validada. A veces ahí ya estamos con problemas porque es la idea, pero no está validada, no le he vendido el producto a nadie, ¿verdad? Y entonces uno se enamora generalmente de su negocio y
Y bueno, y cuando ya empieza a decir, ya, esto lo quiero hacer formal, es como, ¿qué tipo de empresa voy a hacer? ¿Una sociedad anónima, una sociedad por acciones? Claro. Hay varios tipos, entonces ahí ya empieza la incertidumbre de, me quiero formalizar, ¿qué tipo de actividad económica soy? Imagínate que en impuestos internos hay más de 600 actividades económicas. Mirá, claro. 600. Y tú tienes Los que elegir giros serían, los ¿no? giros. Se llama. Entonces tú tienes que elegir dentro de esas actividades cuál es la de que y los nombres son largos y no necesariamente son muy intuitivos. No es como restaurante, giro restaurante. A veces son nombres y otras actividades relacionadas, Sí. ¿no? Y elaboración de productos de no sé qué. Entonces no es tan intuitivo el proceso de formalizarse. Y eso ya genera una barrera. ¿En qué momento piensan ustedes, o en el marco de ahora del proyecto que vamos a hablar, obviamente, de la ruta de la pyme, que es como buen consejo, ¿no? Que es prudente formalizarse, ¿no? En la etapa de idea, en la etapa de emprendimiento en marcha. ¿Qué piensan? O sea, la ley dice que te tienes que formalizar al momento que comienzas a vender. Sí, esa es la ley, digamos. Y la Pero verdad la realidad... no, la realidad dista bastante de eso. Hay un alto grado de informalidad, sobre todo en los emprendedores más pequeños, los microemprendedores y microemprendedoras. Y claro, muchos de esos emprendimientos también tienen una etapa de ensayo y error, que Claro. también puede ser costoso, como dice Karina, tener una cierta institucionalidad, formalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay desincentivos para que se formalice la gente, ¿no? Y para que se cumpla el espíritu de la regulación, sobre todo de impuestos, ¿no? Creo que podría ser recomendable algún nivel de flexibilidad a nivel de los emprendimientos más jóvenes, ya que están recién y que son microemprendimientos. Como muy, muy incipiente. Muy incipientes. Pasan cosas en la pandemia, digamos, Claro. que la gente salió a emprender online, todo el Claro. mundo, ¿cierto? Y muchas de esas empresas murieron, ¿ya? Ujú. Entonces, la idea es que quizá podría haber un periodo como de ensayo y error también en la parte tributaria que facilitara e incentivara la formalidad de los emprendimientos que ya está probado que están funcionando bien. Claro. Acá un poco tomé un dato, ¿no? 27% del nivel de informalidad total en Chile, 21% de pymes son informales. Es un montón. Sí. Y vos y ustedes, ¿no? Mencionaban esto de ese incentivo, digamos. ¿Hay algún incentivo? Digo, ¿podemos denunciar al final del día estas dificultades que hallaron ustedes respecto de la formalización? Mira, ¿Alguna? sí, La más importante. a ver, yo creo que el primero, pensamos que el emprendedor o emprendedora tiene ese espíritu, ¿verdad?, de crear su negocio, de ser su propio jefe, ¿cierto? Quiere ser su propio jefe. Entonces, el incentivo parte como de uno, pero uno busca que el apoyo, ¿verdad?, del ecosistema, como decía Claudio, es que exista que no te castiguen por fallar, ¿verdad? Porque hay veces que, oye, quebraste, y eso la sociedad te mata, o sea, oye, quebraste, ya fracasaste, entonces se combinan varios factores, ¿verdad? El tema cultural, que aquí es como, oye, este lo intentó y le fue mal, entonces tiene que buscar empleo, ¿verdad? Pero los incentivos, yo creo que hoy día hay incentivos, ¿vale? Por ejemplo, uno ve, no sé, Cercotec, FOSIS también, ¿verdad? Hay organismos que apoyan al emprendedor a formalizarse y lo hacen gratis, ¿ya? El tema es que los emprendedores necesitan también apoyo, no solamente en mentoring, ¿verdad?, en que les digan, mira, así Claro. lo tienes que hacer, sino también necesitan incentivos económicos, ¿ya? Y incentivos económicos como, bueno, hay capitales también, hay un capital abeja, ¿verdad?, que son a veces 500.000 pesos y que te sirven para, no sé, la persona pueda comprar un horno para hacer empanadas, por darte Claro, un ejemplo. Lo más básico. Pero igual hay barreras, porque hay gente que es muy buena para hacer negocios, por ejemplo, pero no puede hacer una ficha para postular a un capital,
por Claro. ejemplo. No sabe redactar cuál es el problema. Claro. ¿Te fijas? Entonces, hay desinformación, hay un tema también de capacitación y hay también un tema de inversión. Si alguien quiere montar una panadería o un local de pizza, por ejemplo, tiene que arrendar un local, tiene que pagar permiso. Claro. Y a veces en que le den los permisos se pueden demorar 3 meses, tiene que pagar 3 meses de arriendo. Y en eso murió el negocio, no tuvo los recursos suficientes para montar su negocio. Quizá el incentivo más importante de la formalización es que te permite entrar a un ecosistema donde tú puedes crecer. La informalidad está generalmente segmentada a los microemprendimientos más precarios, más básicos, de menor tamaño. Si tú quieres crecer, tienes que formalizarte. Entonces, eso es un súper buen incentivo. Y acceder al crédito, que no es menor. Puedes participar en una licitación, venderle a una empresa, facturar. Pero si tú eres informal, no puedes hacer eso, no puedes crecer. Muy importante. Un banco no te va a prestar dinero si tú eres informal. Obvio. Y si eres formal, tú puedes acceder a crédito. Hay muchas empresas que postulan a licitaciones públicas, por ejemplo. Oye, yo tengo una banquetería y voy a ofrecer servicio. Si eres informal, no puedes. Entonces, justamente como dice Claudio, no puedes crecer si eres informal. Entonces, ese es un incentivo en el fondo para formalizarse, es querer crecer. Entonces, ese es un incentivo también. Yo estaba pensando también, ustedes hicieron más de 165 entrevistas en profundidad, más de 1000 emprendedores encuestados, hablaron con funcionarios, etc. Y ahí como tengo algunas preguntas, que es, por un lado, ¿qué les decía la gente, ¿no? Un poquito están estos hallazgos, pero si lo pueden ilustrar con algún caso bueno, si están estos beneficios, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se formalizan? ¿Cuál es finalmente la barrera? Puede ser conocimiento, puede ser que simplemente no vean los beneficios. O sea, ¿qué era en la boca de los entrevistadas respecto a esto? O sea, básicamente complementamos entrevistas y encuestas. Y una de las barreras, hay muchas barreras para la formalización. Primero, el tiempo, que es alto tiempo. Claro. y alta el requerimiento de información. Mucho tiempo, mucha información, que sobre todo a la gente de menor educación es muy costoso. También tiene costos económicos. O sea, ahí ya van tres desincentivos, ¿cierto? La situación económica, la coyuntura económica, también es muy importante. Si la economía no está creciendo, obviamente es una barrera para la formalización y muchos emprendimientos quedan como subsistencia. Y también hicimos una cosa bastante particular que se llaman experimentos de lista. ¿Experimentos de? De lista. De lista. Que se ocupa mucho en ciencia política. Ajá. ¿Qué es? Que le preguntamos a los emprendedores cuáles eran las barreras. Las primeras que te dije, tiempo, costo, situación económica, eran las más importantes, pero también habían otras que la gente por temor podía no declarar. ¿Ya? Entonces, el experimento lista aleatoriza el cuestionario, hay un tratamiento y un control, como un remedio, pero el tratamiento son las preguntas. Y en esos experimentos salió que pagar impuestos era un gran desincentivo, que es algo que todo el mundo intuye, ¿cierto? Un gran desincentivo es pagar impuestos. Otro gran desincentivo es perder beneficios sociales. ¿Ya? Con la formalización en todas las fichas de protección social, cambias de categoría, que bajan, claro. Pierdes puntaje y pierdes beneficios. Esos son dos grandes desincentivos. Y también salió otro que también era importante, que nosotros los preguntamos sin saber a priori qué iba a contestar la gente. Y la coerción de grupos violentos también desincentiva la formalización. ¿Eso es inseguridad? ¿Qué es coerción de grupos violentos? ¿A qué te referís? Puede ser mafia, narcotraficantes,
que en el fondo Ajá. quieren comprar todo en negro, no quieren factura, quieren Ok. pagar menos Claro. por las cosas, no quieren que suban Lavado. 20%, no quieren Exacto. boletas, no quieren trazabilidad, no quieren nada. Y ese también surgió como un Eso tema. también salió como un Mira. tema súper interesante. Y lo hicimos con este experimento porque la gente no iba a querer No te iba a reconocerlo. decir, claro, no te iba a decir tal cosa o tal otra. Claro. Sí. Mm. Y hay hay otro tema también que se deriva de esto. Bueno, me acuerdo cuando hablábamos con los emprendedores, bueno, el tema de los costos es fuerte, porque de hecho cuando pagan la patente, no todas las municipalidades cobran el mismo precio para patente. Sí. ¿Ya? De hecho, dentro de las propuestas de política pública, nosotros de las recomendaciones dijimos, oye, ¿por qué no se estandariza esto? Porque tú pagas una patente X, un valor en una municipalidad, en otro puedes pagar mucho más. Los requisitos son distintos. Entonces, ¿cómo bajamos esas barreras para formalizarse? Entonces, algunos emprendedores nos decían, oye, estoy 3 meses costeando. Para un emprendedor buscar sus primeros clientes es complejo. Sí. Entonces, que ese camino de inicio esté lleno de costo, obviamente no ven ningún incentivo. Entonces, ahí hay un tema y también se puede hacer un doble clic y 3 clics también con un tema también de educación financiera. ¿Ya? Porque, como decía Claudio, a veces ellos dicen, no me formalizo porque esto me impacta la ficha social. Porque si tengo un hijo que estudia en la universidad o en un instituto o lo que sea, va a parecer como que soy empresario. Entonces gano dinero. Entonces a veces se enredan las cuentas. Entonces dicen, yo me voy a formalizar como persona natural. Entonces todo lo que yo vendo aparece como ingreso. Y lo que deberían hacer es formalizarse con un tipo de empresa que separe la cuenta personal de la cuenta empresa. Entonces muchas veces cometen el error de formalizar su empresa y crearla desde el inicio mal, y ahí todo parte mal y obviamente impacta la ficha social, impacta todo. Entonces, y eso al final es un tema de educación financiera, de saber, de información finalmente, de saber qué tengo que hacer. Y eso es un poco lo que tratamos también de hacer con Ruta de la Pyme, guiar en este paso a paso para no cometer errores. Buena. El tema de los desincentivos de los beneficios sociales es súper importante y plantea un tema mucho más amplio, que hay tantos instrumentos de beneficios sociales o para emprendedores, Sí. Que muchos generan desincentivos unos de otros. Entonces, Para no aplicar a están uno, coordinados. Se Claro. canibalizan. Sí, entonces, Canibalismo. por ejemplo, tú quieres formalidad, pero genera el beneficio social que no sea, por ejemplo, universal Sí. o que no exija estar formalizado por una parte, genera un desincentivo a formalizarse. Claro. Entonces, y eso ocurre en todo tipo de instrumento de política pública, lamentablemente en Chile. Hace mucho tiempo está la discusión de que alguien en algún ministerio o en algunos ministerios tome esta situación y vea que los instrumentos realmente están logrando los Claro. objetivos que tratan y que no se generan desincentivos entre uno y otro. Estaba pensando, ¿no? Que de alguna manera surgió esto, ¿no? O sea, está el FOSIS, Cercotec, Corfo, bueno, Startup Chile. Me estoy olvidando de muchas cosas más probablemente. Y como que, esto que decís vos, ¿no? Como que pareciera no haber un organismo central y cada uno, digamos, con su nicho. Y la pregunta es, ¿qué les decían, si se puede compartir, los funcionarios, ¿no? Que están dando servicio, que están trabajando acerca de esto, de esto que ustedes le compartían, de las dificultades, de que hay muchos programas no tan relacionados, etcétera, etcétera? Sí, mira, en general cada uno en el fondo está, como dices tú, trabajan lamentablemente a veces en silos, ¿verdad? Y tienen targets bien distintos. O sea, FOSIS, por ejemplo, está apuntando para superar emprendimientos, digamos, para superar la pobreza. O sea, son microemprendimientos muy por necesidad, ¿te fijas o no?
no así esta Corfo. abeja que decías, ¿no? Claro, y Cercotec es más para las abejas, digamos, para Capital Abeja, semilla, pero Fosis más todavía, más como de que está vendiendo en la calle, le ayudo con el carrito, o sea, una cosa más de su sobrevivencia, ¿te fijas? En cambio, Corfo tiene otro segmento. O sea, Corfo es más para el emprendedor con base tecnológica, Claro. con transferencia tecnológica, dinámico, que ojalá vea temas de sustentabilidad, temas de hidrógeno verde, ¿verdad? O sea, tiene como otras dimensiones para otro tipo de emprendimiento. O sea, tienen sus targets, sus segmentos súper separados y por lo mismo yo creo que no se trabajan, no intersectan, Claro. ¿verdad? Oye, ¿cómo podemos a lo mejor 1 más 1 que sea 3? ¿Te fijáis? Yo creo que ahí hay un tema. Hay un tema. Cada uno además Sí. está alojado en un lugar diferente. Así es, No depende totalmente. todo Tienen del sus Corfo, propias digamos. políticas, Claro. algunos dependen del Ministerio de Economía, ¿verdad? Pero yo creo que acá un poco el punto que nosotros levantamos también son de los organismos fiscalizadores, ¿ya? Entonces, Ajá. hay organismos como por ejemplo Seremi Salud, que en el fondo era un actor dentro de esta película, digamos, que fue mal evaluado. Mira. Fue muy mal evaluado. ¿Por qué? Porque fue por los emprendedores, con las encuestas a los emprendedores y todo, porque ellos generan, o sea, desde el punto de vista de los emprendedores, generan mucho cuello de botella para formalizarse. ¿Te fijas? Las habilitaciones. Muchas restricciones. Oye, y más todavía, imagínate los emprendedores que quieren hacer emprendimientos de alimentos en zonas rurales. Olvídate, o sea, es casi cuesta arriba, imposible, muy difícil. Entonces, hay muchas restricciones. Obviamente, hablamos con la gente de Seremi Salud, ellos también nos contaron sus puntos de vista, ¿verdad? Que ellos tienen que también regular que una persona no se vaya a comer un sándwich y se enferme y se muera, ¿verdad? Por una bacteria. Pero también lo que descubrimos fue que hay hartos mitos. Entonces, hay un mito, por ejemplo, que descubrimos que alguien dice, oye, es que yo necesito abrir un local y necesito llenar de cerámica, por ejemplo, para el tema higiene. Y en Seremi Salud nos decían, no es necesario, basta con que sea pintura lavable. ¿Te fijas? Entonces, hay mitos, hay cuellos de botella y hay un tema también, un contraste grande, como te decía, entre zonas urbanas y rurales, que en el fondo genera que la cancha no sea pareja para todo el que quiere emprender. Y además, la formalización no es un objetivo de todos los organismos del Estado, curiosamente. Claro, claro. Entonces, para ser beneficiario de alguno de los programas de las agencias que tú mencionas, no es necesario estar formalizado. Tampoco, no es necesario. No, en algunos sí y en otros no. En otros no, claro. Sí. Entonces, bueno, una herramienta súper sencilla es decir, puedes postular al beneficio sin estar formalizado, pero no te lo puedes adjudicar hasta que te formalice, y eso podría ser una regla universal. Está buenísimo. Pero, muy simple. Muy simple. Pero en la práctica no ocurre eso. Y hay un dato curioso que me llamó mucho la atención, esto es noticia fresca. Estaba viendo unas líneas Corfo, que Corfo se supone que es más top de line respecto de los microemprendimientos por necesidad, digamos, por sobrevivencia. Y hoy día ellos tienen, por ejemplo, los capitales Semilla, que está abierto justo en marzo, que ellos dicen, ok, si tú te ganas un capital, ¿verdad? Que estamos hablando, no sé, capitales de 14, 15 millones de pesos, no son tan poquitos como los abejas de 500.000, ¿verdad? Te vamos a hacer un test de educación financiera. Un test. Un test, le van a hacer como una prueba. Y si en caso de que el equipo emprendedor no sepa algunas cosas, tiene que pasar a hacer un curso obligatorio o unas sesiones obligatorias para aprender de finanzas básicas. Y me parece muy bien porque en el fondo muchos emprendedores, ya tengan estudio o no tengan estudio, muchas veces tenemos el problema, ¿verdad? De, oye, no se saben calcular los costos. Claro. ¿Te fijáis? No saben armar un flujo de caja. Entonces, de ahí todo parte mal, te fijas, si no sabes calcular bien tus costos, no sabes fijar bien un precio, por eso que muchos emprendimientos finalmente se consumen en costos, queman dinero y no duran un año. Las cifras son súper fuertes, o sea, esto no es aquí en el mundo que generalmente los emprendimientos el 80% muere al año. O sea, es un dato duro que muere al año y uno dice, ¿y por qué muere? ¿Te fijas? Y son múltiples factores, múltiples. Uno es que no saben, tienen problemas con establecer precios, pero también
que no escuchan el mercado, que es lo típico, hacer un producto que nadie quiere. ¿Te fijáis? Claro. Entonces, la verdad que son múltiples los factores, pero por eso que estos organismos en el fondo lo que tratan de hacer es ayudar y educar, pero sigue habiendo una brecha importante. Respecto a los desincentivos, hablamos harto Sí. de los beneficios sociales, ¿cierto? Ujú. Yo creo que el tema tributario también hay un espacio de mejora, no es solo fiscalización. Ujú. En términos generales, eh, nosotros, lo he hablado con gente de distintos colores políticos, estamos pasados la parte creciente de la curva de Laffer, ¿ya? O sea, ¿De la curva de? Laffer, que No dice sé. que en el fondo, en la medida que sube el impuesto, aumenta la recaudación, Ajá. hasta que en un momento empieza a caer la recaudación cuando aumentan los impuestos, porque la gente empieza a dejar de pagar. Ah, ok. Entonces, yo creo... Laffer. Sí. Buenísimo, no lo conozco. Claro. Entonces, yo creo que ahí estamos un poco pasados. Sí. En el caso de un microemprendedor, un 20% puede ser demasiada diferencia. No sé, gente con ingresos altos que paga impuestos personales, más el IVA, puede estar trabajando 5 o 6 meses para el Estado, ¿verdad? Entonces, Claro. yo creo que si se bajaran los impuestos, podría aumentar la recaudación hoy día en Chile y podría aumentar la formalidad. Ujú. Creo que estamos pasados el óptimo. Bueno, yo lo conozco, Argentina es el país con mayor carga, uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. O sea, ya arrancás con una piedra atrás. Y emprendiendo acá también estás con, ¿no? Que la patente comercial, que el sí hasta que te atiende, que te devuelve, que la petición administrativa, que el paro. Y ahí, y si no pagás el convenio, ¿viste? Es un temazo para mí. Más de la mitad de los emprendedores no cree que el trámite para formalizarse sea ni fácil ni intuitivo, ¿no? Incluyendo un 63% de los emprendedores parcialmente formalizados. Y acá hablamos un poco de eso, ¿no? Ilustrándolo. Ustedes, en estas 10 recomendaciones de política pública que las trazamos levemente, hicieron varias recomendaciones. Este es un año electoral en Chile. Que hacer de 1 a 3 focos, ¿no? Que viene cualquiera de los candidatos a presidente. Che, quiero sacar este tema adelante. ¿Qué le dirían? De 1 a 3 cosas para poder formalizar, por mejorar la formalización, la agilidad de trámites, etcétera, etcétera. A ver, ya te voy a dejar a ti el tema de los impuestos. No, yo creo que, a ver, hay un punto que tú dijiste, que son las semiformalizados. Hay un tema ahí, porque la gente cree que se formaliza cuando tiene un RUT de impuestos internos, ¿ya? No necesariamente es eso, porque como son varios pasos, digamos, el último paso es la patente comercial. Claro. Y a veces tú tienes RUT de empresa, incluso ya puedes como empezar a facturar, entre comillas, Sí. pero todavía no tienes patente comercial con la municipalidad. Entonces, una de las recomendaciones que a mí me gustaría mucho y creo que tiene que ver con estandarizar las ordenanzas municipales respecto de los emprendimientos. Ya que eso lo propusimos nosotros y que, porque en el fondo, si tú quieres abrir, por ejemplo, un hostal en La Reina, ¿verdad? No te van a pedir todos los mismos papeles que si quieres abrirlo en Providencia. Claro. ¿Te fijas? Sí. Y eso no necesariamente es justo, No. ¿verdad? Entonces, una propuesta que creo que sería interesante sería no solo digitalizar el proceso 100%, porque muchas municipalidades son algunas muy poquitas, nosotros mapeamos 52 acá en la región, más del 50% no tenían todos los trámites en papel. Claro. Todo. Entonces, hay algunas que son top y que tienen casi todo digital, pero otras no. Entonces, una recomendación que yo creo que es muy potente, que es emparejar la cancha, estandarizar las ordenanzas municipales, o sea, estandarizar los requisitos para obtener la patente comercial, ojalá fuese universal.
¿ya? O sea que si yo quiero abrir un hostal aquí en esta comuna o en el norte, ojalá puedan ser los mismos requisitos, porque para facilitar este emprender. Sí. Y ojalá también hubiese una ventanilla única, que es un poco el propósito, ¿verdad? 100% digital, donde no necesito, ojalá cero papel. O sea, hay países en el mundo que trámites de este tipo dicen, oye, cero papel. ¿Ah? O sea, hoy día el que quiere armar un emprendimiento, el más pequeño, que es la microempresa familiar, que es la patente MEF que le llaman, tienes que ir a la municipalidad a hacer todos los trámites. Totalmente análogo. Entonces no puede ser que en el mundo de hoy, que es la inteligencia Claro. artificial, y que estamos hablando de la computación cuántica, y tengamos que abrir el emprendimiento más pequeño, tiene que ir con muchos papeles muchas veces a la municipalidad. Eso yo creo que no debería ser. Hay una expresión que le escuché decir a un abogado experto en políticas públicas en Argentina, no sabría cómo traducirlo aquí, pero un poco él hablaba de que el ciudadano es el cadete del Estado, ¿no? No sabría cómo puede ser equivalente al cadete aquí. El que te hace las tareas, o sea, vos trabajás para el Estado, ¿no? Correcto. Sí, con los impuestos. Como que al final del día Sí. vaya Sí. y acá pase a la otra ventana. Sí. Y ahora, pero hay una imagen que se viralizó, si la vieron, en impuestos internos, una persona con una impresora. Mm. Me pareció como muy, muy paradigmático, ¿no? Como Mm. llevando la impresora Exactamente. para imprimir todos los Sí, papeles que justamente te piden, es una locura. Digitalizar todo eso. Y hoy día se puede, o sea, hoy día si tú quieres, por ejemplo, algo que comentaban los emprendedores era, oye, vienen inspectores varias veces a revisar las instalaciones y cada inspector observa cosas distintas. Es Ajá. como, o sea, depende si anda de buena o de mala. Entonces, si usáramos tecnología, uno se podría autoinspeccionar, como por ejemplo algunos seguros de autos. Te fijas que te dicen, Claro, como mande la foto de está tu buenísimo. auto chocado, no sé Sí, qué. sí, sí. Hoy día la tecnología te permite todo eso. Está Entonces, buenísimo. hay muchas barreras y que posiblemente con tecnología, con buena voluntad, con colaboración, se podría hacer. Ujú. Yo voy a las dificultades, ¿cierto? Las que dijimos, tiempo, costo de formalizarse, Ujú. situación económica en cada país, digamos, Sí. beneficios, o sea, costos tributarios, ¿ya? Impuestos, pérdida de beneficios sociales y el tema de la violencia, sobre todo en las zonas más Ujú. pobres de Santiago. Yo creo que ahí hay mucho por hacer para disminuir esos obstáculos o desincentivos. En lo tributario, bueno, si queremos que todo el mundo esté formalizado, para gente que tiene poca educación, pero que necesita un emprendimiento para subsistir, debiera ser trivial, o sea, como que no debieran hacer nada, deberían emitir la boleta, sacar el informe de impuesto automático, cobrar con un POD, que quede todo registrado, que no tengan que contratar un Ya, contador, contador. que es un costo infinito para alguien que está partiendo o que tiene un emprendimiento de subsistencia. O sea, hay mucho que mejorar en impuestos. Creo que para la realidad de los microemprendedores, el IVA puede estar un poco alto y al final termina un círculo vicioso porque la gente se mantiene en la informalidad, pero es muy poco justo para aquellos que están formales, que tienen una diferencia de 20%, la competencia de los informales. Claro, Entonces, es desleal. es muy desleal, ¿cierto? Hay una falta de equidad entre el formalizado Sí, y el informal, es como sí, competencia desleal. claro. Quizá, Y eso se ve incluso en plataformas, sí, ¿no? sí, Porque está el IVA a los servicios, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, que es parte de una de las políticas que hizo una disrupción muy grande, porque bueno, con boleta, con factura, con boleta, por Instagram, ¿no? Como que sí, se empieza a generar esto, sí. no sé. O sea que al final la gente toma decisiones racionales también, ¿no? Entonces, si ve que los costos son mucho mayores
que los beneficios, obviamente, la gente prefiere no formalizarse y al contrario, si va a perder beneficios sociales, es peor. Entonces, yo creo que recomendaciones generales, sobre todo el tema de beneficios, que va más allá de lo que puede ser lo evidente, sino programas como gratuidad universitaria, los bonos, que no sean enclaves de pobreza, ¿ya? O sea, hay cosas como que si tú tienes ISAPRE, quedas fuera de todos los beneficios sociales. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene que definir qué sistema de salud decide una familia en particular. Claro. Ya, que no sé qué, que en otros países, para ponerlo, no solo hablar de nosotros, las casas terminadas pagan contribuciones o impuestos territoriales. Y tú vas a distintos países de Latinoamérica y están todas las casas sin terminar. Claro. Entonces, ahí, para no pagar los impuestos territoriales. Entonces, esos desincentivos tributarios o de beneficios sociales, si uno lo deja sin articular entre sí, genera muchos desincentivos perversos una cosa con la otra. Por ejemplo, en otra universidad que yo trabajé, había un problema para pagarle a los ayudantes. Se iniciaban actividades, dejaban de ser carga en ese tiempo de ISAPRE y tenían que comenzar a imponer el AFP. Chicos de 18, 19 años. Claro. Entonces, raya para la suma, no querían ser ayudantes porque los papás no les dan autorización para dejar de ser carga. Entonces, ¿cuál es el sentido de algunas políticas públicas? Hay un grupo, no lo va a hacer una persona, que de verdad es súper necesario ponerse a revisar incentivos y desincentivos cruzados dentro de todos los programas de beneficios sociales o de emprendedores. Sí. Creo que o sea, yo apuesto que hay 10.000 espacios de mejora. 10.000 espacios. Y eso es solo la superficie, por lo menos lo que hablamos, ¿no? Y hay un punto también que es re importante respecto de incentivo y desincentivo, que tiene que ver también con y esto suena como cuando hablamos de garrote y zanahoria, ¿verdad? Incentivo, desincentivo, pero también tiene que ver con la fiscalización de la informalidad, ¿ya? ¿Y por qué te comento esto? Porque hay estudios donde se ha visto cuánto gana un informal vendiendo en la calle. 40.000 pesos puede ser promedio al día. O sea, calcula esto en un mes, eso es mucho más que un sueldo mínimo. Entonces, ¿te fijas o no? Claro. Entonces, en el fondo, ¿qué incentivo tiene alguien? Decir, oye, voy a ir a emplearme para ganar el sueldo mínimo. Sí. No, voy a crear mi empresa, tengo que pagarle a un contador, como decía Claudio, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar arriendo, gasto. ¿Para qué? Para ganar, sacan la cuenta, menos que si yo vendo en la calle productos chinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, las condiciones de la informalidad de la calle son precarias, ¿verdad? Estás muerto de frío, no hay condiciones sanitarias, pero es cómodo, ¿te fijas? Es cómodo, porque ganan dinero cash inmediatamente, no tienen jefe, listo, y tampoco están 24 horas trabajando, ¿te fijas? Entonces, ahí hay un problema y que en otros países la fiscalización de la informalidad es muy dura. Es muy dura, o sea, es como, no, los vamos a sacar y los vamos a sacar. Y acá perdona Karina, la fiscalización depende de cada comuna. Exacto. O sea, hay comunas que son blandas y hay comunas que son duras. No, claro, entonces se va moviendo esa red de informalidad. Claro. Tremendo. Eso es, pues te fijas, entonces son varias, hay que atacar el animal de varias partes. Sí, bueno, hay problemas muy complejos. Sí. Hay muchísimas capas, ¿no? Otra de las capas que me pareció interesante en el informe, ¿no? Que le vamos a dejar el link a todos los que deseen revisar en la ruta de la PYME. Bueno, son 52 comunas, ¿no? Que ustedes trabajaron en la región metropolitana. Y algo que me llamó la atención que es el emprendimiento es predominantemente femenino. 82% de datos de la encuesta realizada por necesidad, jefas de hogar. 30% de ellas, madres solteras.
¿Pueden comentar un poquito acerca de este hallazgo? Porque la verdad que me parece notorio en ese sentido. Sí. Mira, y eso es con foco sobre todo en el microemprendimiento, ¿ya? El microemprendimiento. Claro, porque son las mujeres, en este caso, con datos duros, ¿verdad? Que tienen muchas labores de cuidado, ¿vale? Tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cuidar a sus padres, a veces son hogares monoparentales, o sea, son ellas solas que tienen que decir, chuta, ¿cómo sobrevivo, cómo saco adelante mi familia? Y tienen que vender pan, vender empanada, vender cualquier cosa en la total informalidad, sin ningún tipo de seguridad, digamos, y además, sacando los costos, los resultados, terminan ganando mucho menos que los hombres en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco pueden dedicar todas las horas a la venta informal que pueden dedicar los hombres, por justamente las labores de cuidado. Entonces, se ven las mujeres que mucho más que en este caso que los hombres, en esto, emprenden por necesidad, como te decía, tienen que estar menos horas que los hombres, ganan menos dinero. O sea, es todo un círculo vicioso negativo, muy, muy, muy malo, digamos. Yo estoy dirigiendo una tesis doctoral con los datos del proyecto. Ah, mira. Y en el punto de Karina es súper importante porque si tú corres una regresión con una dama y ves productividad hombres-mujeres, la productividad de las mujeres aparece significativamente menor. Pero si tú empiezas a controlar, por todo lo que dice Karina, las circunstancias en las que se desenvuelven las mujeres, jefa de hogar, divorciadas, al cuidado de niños, de abuelos, en fin, viven en circunstancias mucho más desfavorables que los hombres y tienen más responsabilidades normalmente en los hogares que los hombres. Si tú controlas por todas estas circunstancias en las que viven las mujeres, desaparece la diferencia de productividad. ¿Ya? Mira. No hay diferencia de género, solo que las mujeres viven en peores circunstancias que los hombres. ¿Ya? Y esa era una de las recomendaciones de política pública, que en igualdad de condiciones el Estado beneficiara a los emprendimientos de mujeres. Claro. Que hubiera un procurement público de género, reconociendo que las circunstancias son mucho más desfavorables, más exigentes con las mujeres, y una manera de nivelar eso es tener este criterio de desempate que se prioriza a la mujer en igualdad de condiciones, al menos. Claro. Sí, y creo que de alguna manera en algunos instrumentos está, sé que Startup Chile tiene, Corfo también, no sé si todos los otros también. Aquí entrevistamos y conversamos con Valentina Vallejo de la Escuela de Psicología. Ellos tienen un proyecto que se llama Cuidando a quienes cuidan, de salud mental, digamos, o entrenando salud mental para cuidadoras. Entonces justamente va de la mano con eso, ¿no? Que probablemente muchos trabajen, que tengan a cargo. Tienen muchos trabajos en el fondo. Las mujeres tienen varios trabajos paralelos, o sea, la casa, los hijos, los papás, las personas mayores, digamos, y además, obviamente, tienen que ganar dinero vendiendo en la informalidad. Entonces, si venden menos horas, obviamente ganan menos. ¿Te fijas? Entonces, eso es. Sí. Entonces, hay lo que dice Karina, ejemplificado en el tema de las mujeres, y volviendo a cómo partimos, ¿cierto? ¿Cuáles son los incentivos? Hay todavía muchas posibilidades de ofrecer incentivos. Por ejemplo, una cuenta empresa en el Banco Estado a todos aquellos que se formalicen automáticamente, sin mayor papeleo, ¿cierto? Como una especie de cuenta RUT de empresa, ¿ya? Que fuera automático. La facilitación del proceso de pago y registro financiero de los impuestos para los microemprendedores. Claro. Que es una carga cognitiva y operativa muy grande para alguien de muy pocos recursos, ¿cierto? Sí. No sé, que no se les deje en el abandono, o sea, te formaliza y eres un microemprendimiento de baja productividad para toda tu vida. Entonces te formaliza y accedes a beneficios para aumentar tu productividad. Claro. Queremos que te vaya bien, producto de ser formal. Queremos que ocupes todos los beneficios del crecimiento que te permite ser formal. O sea, programas de mejora de productividad, capacitación. O sea,
hay mucho espacio para incentivos que hoy día nosotros vemos que están básicamente ausentes. Y si están desarticulados. Desarticulados por lo Es menos. lo que también proponíamos. Esta es una frase tuya, Claudio. La formalización aumenta en la medida que las ventas de los emprendimientos son mayores. Así el crecimiento es la llave de la formalización, ¿no? Entonces, crecimiento, formalización, ¿no? ¿Qué viene antes de crecimiento para poder hacer la ecuación bien? O sea, lo que viene antes es la formalización. Eso permite crecer. Ah, ok. La formalización permite crecer, porque si no, te quedas en una escala mínima que no te genere problemas con las fiscalizaciones, puedes vender a una cierta escala, no a otra. La formalización permite que crezca la escala de tu operación, que participes en contratos, que des factura, que participes en licitaciones, lo que sea, ¿ya? Pero esa puerta del crecimiento es la formalidad. Bien. ¿Cuál es el top de 3, 1 de ranking de la mejor municipalidad o municipalidades, si es que se puede compartir, o por lo menos de percepciones que tengan en digital, ¿no? Que acompañen emprendedores? ¿Hay? ¿Existe? Ahí son las del sector alto. Oriente. Sí, son para las más conocidas, pero esas son dos municipalidades en particular del sector del barrio alto, como se dice, pero ellas son, y lamentablemente hay municipalidades donde incluso tienen problemas más higiénicos, municipalidades de zonas vulnerables acá en la región, Ajá. y que tienen problemas tan higiénicos como el mismo internet. Claro. De la municipalidad, claro. Imagínate. Entonces, sí, pero se da justo eso, que municipalidades con mayores ingresos tienen todo más digital y al revés. Y te cobran más también, puede ser. Sí, las patentes son más caras. Son más caras. Yo te hablo del caso de Las Condes, donde cambiar el domicilio... Cambiar el domicilio. No ¿Sabes lo que fue? Que ya en un momento vine, te le dije a la contadora, andá porque me está, ya no sé. Que el DOM, como la rúbrica, que los planos de un cowork, o sea, es una locura. Pero bueno, hacia ese cambio estamos. Ojalá que sea todavía más fácil. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿por qué? Obviamente tiene que ver con los ingresos de las comunas, con el personal probablemente capacitado, etcétera. Pero ¿por qué hay tanta divergencia en términos de permisología entre La Pintana, Santiago Centro, Las Condes, Providencia? Porque los recursos de la municipalidad son muy distintos. Hay un fondo común municipal que es muy importante, pero no hay duda que, por ejemplo, Las Condes, Vitacura, Providencia, tienen más recursos que La Pintana, Cerro Navia. Si mal no recuerdo, las municipalidades más digitalizadas era Providencia y Vitacura, ponte tú. Mira. Pero hay otras que ni siquiera tenían para pagar internet, claro, para los funcionarios. O sea, y eso es un tema de recursos. No hay una normativa a nivel regional, que debiera ser ojalá a nivel nacional, porque hay un tema de equidad, ¿cierto? Que no dependa de la comuna donde estás, cuánto pagas para ser formal, ni cuánto te demoras. Un tema de equidad, o sea, ¿por qué la gente de Cerro Navia tiene que hacer todo manual y se puede demorar 6 meses, por ejemplo, por decir un ejemplo, no es el caso puntual, y acá en otra comuna se demora un mes? Claro. Y acá paga muy distinto a lo que paga en otra municipalidad. O te piden otras cosas. Sí, claro. Y también hay un tema, me acuerdo cuando hablamos con una municipalidad, por ejemplo, Estación Central. Ellos contaron algo que me llamó la atención, que justamente le dijimos, oye, ¿por qué acá piden papeles distintos? ¿Por qué cobran distinto que Vitacura? Uno puede decir, oye, hay respuestas también evidentes, ¿cierto? Pero también un poco entender por qué. ¿Por qué? Claro. Entonces, claro, hay temas también culturales, porque en el fondo ellos nos decían, mira, nosotros acá también incentivamos otros tipos de negocios, porque en la Estación Central sabemos que por el contexto, ¿verdad? Acá no se van a instalar hoteles boutique 5 estrellas. Claro. Entonces, para nosotros no es tema poner el foco ahí.
¿te fijas? Pero sí nos interesan ferias libres, temas de fruta, de alimentos, ¿te fijas? Entonces ahí ponen el foco y ahí de alguna manera como que ponen los incentivos, ¿te fijas o no? Y Entonces, es más fácil para y es más rubro. fácil para ese rubro que para poner mirá. que te fijas. Entonces, Interesante. claro, hay ciertas reglas del juego, digamos, que se van dando por los contextos Claro. de las comunas, ¿te fijáis? Por el ingreso económico, como decía Claudio, el ingreso por patente. Imagínate el ingreso por patente municipal, por patente de vehículos. Claro. O sea, son otros números, quizás varios ceros más, ¿te fijas? Entonces, obviamente, si una empresa tiene más recursos, puede digitalizar todo, ¿verdad? Y además va a tener patentes comerciales de negocios que son de mayor facturación, ¿te fijas? Que distinto que la facturación de un hotel 5 estrellas a una feria, ¿verdad? Un puesto de feria. Ujú. Entonces, son realidades económicas distintas, Ujú. pero de alguna manera lo importante, y era un poco lo que nosotros proponíamos, era tratar de estandarizar un poco esto, ¿ya? Tratar de estandarizarlo, tratar de que por último, si yo, como te decía, levanto un puesto de fruta acá en Estación Central o en Arica, ojalá que las reglas sean lo más parecidas posible, Ujú. ¿verdad? Emparejar y digitalizar en el fondo. Bien. Estandarizar y digitalizar. Ahora, ese no es un trabajo imposible. Hay una asociación de municipalidades que podría Cierto, hacerse cargo de implementar las mejores prácticas horizontalmente entre todas las municipalidades. Pero hay un problema de voluntad política también Pero esa y de incentivo. ¿esa asociación depende del gobierno regional? No, esa parte. No, son la asociación de municipalidades de es- todo el país. de todo el país, exacto. Ok. Sí, pero el tema, sería espectacular, pero hay un tema político detrás, hay un tema, es como cuando se ponen de acuerdo los comités Se mezclan las los comités de los mezclas. condominios. Imagínate poner de acuerdo 80 casas, imagínate 320 municipalidades. Olvídate. Sí. Más con esa dispersión, Sí, ¿no? sí. De vez en cuando a mí es una cosa más mía. Trato de ver qué hace. Todos los consejos municipales son online y siempre como que me aparecen porque un par de veces vi el de Las Condes, qué sé yo. Claro, y a veces me interesa saber cuánta gente va, ¿entendés? Y se ven 5 personas. Los que me lo ven en vivo, uno, que era yo que estaba viendo un rato. Y claro, y si no hay interés ciudadano, no hay, digamos, ganas, no hay curiosidad, no hay empatía. Y bueno, obviamente también de este lado también está el peso, ¿no? Del ciudadano también de buscar. Quería preguntarles, ¿cuál es el futuro de este estudio, de este trabajo? ¿Hay una fase 2 de la ruta de la pyme? ¿Podría haberlo? ¿Podría convertirse en un software? Sí, No sé, sí. qué sé yo. Bueno, es tremenda pregunta. Hay mucho futuro para esto. Nosotros, este estudio, esta investigación que trabajamos ahí arduamente con Claudio, que fue, como te decía, investigación, entrevista, encuesta, ¿verdad? Un estudio, recomendaciones de política pública, pero también dijimos, bueno, esto se tiene que capitalizar y creamos esta ruta de la pyme, ¿verdad? Ruta de la plataforma. Pero hay más por hacer, ¿verdad? Hay más por hacer como por ejemplo ahí Claudio que le gustaría a lo mejor ver temas de inteligencia artificial para que ojalá pudiese Totalmente. un chat que te guíe, ¿verdad? Pero Paso a paso. por ejemplo, pero también nosotros vemos una oportunidad grande con integrarnos dentro de la municipalidad, porque nosotros hoy día la ruta llega hasta la municipalidad donde tú quieres estar, o sea, Claro. hasta ahí, y te dice, todos estos papeles tienes que presentar. Y entonces ya te evita tener que ir a la municipalidad, ventanilla, oiga, páseme el papelito, o sea, te ahorra tiempo, te explica todo con peras y manzanas, pero hasta ahí. A nosotros nos gustaría llegar incluso a que el emprendedor dijera, oye, aprieto un botón y puedo pagar la patente, ojalá la misma para cualquier comuna, ¿verdad? O sea, llegar hasta ese trámite y no tener que ir con los papeles a la municipalidad. Claro. Y lo otro que el sueño también, acá el gobierno de Santiago fue bastante generoso, digamos, en los acuerdos que se hizo con la unidad acá de innovación de la universidad en temas legales, de acuerdo. ¿En qué sentido? En que esta plataforma se puede replicar a todo Chile. Hoy día está disponible solamente en la región metropolitana y a nosotros nos gustaría que ojalá todos los gobiernos regionales de Chile, ¿verdad?, de las otras regiones, pudieran replicar esta iniciativa, porque al final es un bien público. ¿Te fijas? Aquí no se le está cobrando a nadie.
Entonces, es inversión que se hizo, que la ejecutó la universidad, que la financió el gobierno de Santiago. Entonces, sería muy bueno que esto se pudiera replicar en todo Chile. ¿Qué tiene que pasar para que eso suceda? Bueno, Los fondos, hay que, me ojalá que pueden algún aprovechar hacer el pedido, claro, ¿no? ojalá algún gobernador regional nos escuche y diga, quiero reunirme con ustedes. Exacto, ¿por qué no? Los Claro, lagos, claro, Zen, ¿no? claro. Y nos escucha y nosotros felices de implementar esto en todas las regiones de Chile. Bien. Quiero hacer un cambio de tema que no quería dejar de tocar, porque hablamos bastante profundo de todo ese tema de pyme, de informalidad. Pero hay como dos lugares que me parecen interesantes. Uno tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Que mencionaba al inicio. Sé que vos, Karina, estás en la Cámara de Valparaíso, 160 años, Correcto. o 160 y pico de años, 60 y tantos años tiene la Cámara. Y te escuché en una charla hablar de esto, transformarse o morir, que vos le decías a los emprendedores, a las emprendedoras. ¿Me puedes contar o podés contarle a la audiencia un poco cómo es transformar digitalmente una cámara y qué te piden hoy los socios en temas de e-commerce, no sé? Sí, súper bien. De hecho, mañana tengo comité mensual con los socios. Mira, de hecho, hoy día estamos en temas de, bueno, que las empresas, generalmente los socios, ¿verdad?, de las cámaras, son empresas de todo tamaño, ¿verdad?, de distintos tamaños. Y tienen problemas parecidos. Todos estos problemas de decir hoy día con el tema de la inteligencia artificial, oye, escucho inteligencia artificial, ¿cómo la aplico en mi empresa? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo mejoro mi eficiencia? ¿Cómo hago más cosas en menos tiempo y más barato? O sea, así, simple, ¿te fijas? ¿Cómo hago más órdenes de trabajo? Productividad al final del día. Productividad, ¿te fijas? Entonces, todas las empresas, te digo, es muy transversal. Empresas grandes, conocidas, y empresas pequeñas tienen la misma necesidad. O sea, ¿cómo incorporo tecnología? ¿Cómo adopto tecnología para ser más productivo? Claro. Para vender más? Ojalá canales de comercialización, el e-commerce, ¿verdad? Mira, nosotros partimos hace, no sé, 8 años atrás, y cuando yo partí en este gremio, el e-commerce era súper lejano, ¿te fijas? Es súper lejano, había que convencer a algunos empresarios. De hecho, algunos empresarios decían, yo no voy a colocar mis productos en internet porque me los van a copiar. ¿Te fijas? Y así, ¿no? Es que en algún momento había esa ortodoxia de, es que no, nadie me va a comprar zapatos por internet si la gente se quiere probar los zapatos. Totalmente. Y, oye, no, es que hay fraude por las tarjetas, entonces nadie va a pagar online. Entonces, muchos paradigmas... Tenían razón todos. Claro, tenían razón, ¿verdad? Pero muchos paradigmas que de alguna manera se fueron rompiendo y hoy día ya no es tema vender online. ¿Te fijas? Hoy día se puede vender online hasta microorganismos vivos, ¿te fijas? O sea, hay gente que... tipo gusano. Exacto. Pompa fúnebre, o sea, hoy día es como que productos, servicios, abogados que contratan servicios mensuales, suscripciones, o sea, la verdad que hoy día es cosa de ponerse creativo y buscar. Oye, y si a mí se me ocurre vender de esta forma y te das cuenta que alguien en Canadá, en Estados Unidos, en Japón ya está vendiendo así. Y uno dice, bueno, entonces es un poco en los gremios, el tema es, el rol, digamos, la misión más importante es enseñar buenas prácticas, incluso que un socio que va a la delantera, un socio grande, que es tecnológico, que invierte, que él le cuente a los otros socios. ¿Te fijas? O sea, y también nosotros como gremio traer académicos, expertos, para que compartan y difundan, oye, esto se puede. Entonces, en el fondo, de hecho, justamente vamos, uno de los temas que estamos hablando ahora es política de todo lo que es las normas de privacidad, ¿te fijas? Que viene con todo el tema de la política privacidad. O sea, sí. Hoy día una empresa va a tener que preguntarle a un consumidor si es que puede grabar los datos de, no sé, cumpleaños, fecha de cumpleaños. Claro. ¿Fija o no? Va a tener que tener su acuerdo y su acepta o no acepta. O sea, no todos los datos se pueden guardar. Hay temas privados, ¿te fijas? Y que hay que pedir consentimiento. Entonces, y en eso, como te decía, hay mucha incertidumbre, van saliendo tecnologías, van saliendo nuevas leyes y todo, mucha incertidumbre, y en eso creo que es re importante el rol de los gremios, de escuchar un poco los problemas, ¿verdad?, que está pasando,
y en el fondo conectar con el conocimiento. Y por eso que nosotros decíamos innovar o morir, transformarse o morir, porque hoy día las empresas que no innovan, que no incorporan tecnología, es difícil la sobrevivencia. Sí, totalmente. Voy a hacer las últimas preguntas y quiero hilvanar eso con productividad. Ujú. Ustedes saben que Chile está en un cóctel mortal, digamos, por decirlo, donde tenemos recesión, bueno, la nueva jornada, ley de 40 horas, falta de productividad, etcétera, etcétera, que van generando, bueno, ahora la reforma de pensiones, digo, todo un escenario bien complejo, pero sobre todo el gran factor tiene que ver con la productividad. ¿Qué pensás vos, Claudio, acerca de este punto? ¿Cómo se puede mejorar a nivel país? Yo creo que hay un gran desconocimiento en el público en general de los beneficios de innovar. Y no se conecta necesariamente innovación con productividad. Ajá. Hablo, me imagino, de gente que está en la política pública, en el mundo empresarial, que no tienen clara la conexión de los beneficios. Porque si no, no me cabe en la cabeza que pueda, que estemos en la situación que estamos. O sea, a mí no me llama para nada la atención que la productividad esté estancada o cayendo, y todo el mundo se toma la cabeza, se tira los pelos y dice, "Ah, estamos mal". Sí. Y yo digo, si gastamos 0,36% del PIB en I+D, ¿qué quieres? 0,36. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, Qué locura. Y antes se gastaba más, ¿o no? antes se gastaba más. Por lo menos 1%. ¿Sí? No, nunca llegamos al Nunca 1%, pero era 0,6, un poco más. Al doble. Eh, Qué bárbaro. y la verdad ¿Ahí que estás metiendo todo lo que es Corfo y eso? sí, está todo el gasto nacional. Mira. Y la verdad que la investigación, un economista de apellido Grilche, que le deberían haber dado el premio Nobel, y se murió, que en algunos casos bien particulares, hasta el 75% de las mejoras en productividad, con beneficio interno y externo a las empresas, puede ser explicada por I+D o llamémoslo innovación en un sentido más amplio. Es decir, si no hay innovación, no hay movimiento en la productividad. Claro. Y aquí hay algo que ni los trabajadores ni los empresarios parecen tener claridad. Yo creo que la innovación es algo en los cuales la CUT debería estar de acuerdo con la SOFOFA, Claro. con la CPC. Claro. El salario de los trabajadores depende de la productividad. Depende proporcionalmente con la productividad. Si sube la productividad, suben los salarios, ¿cierto? ¿Cómo puede subir la productividad? Con innovación, con I+D. Debería ser importante para los trabajadores que las empresas innovaran, ¿cierto? Y el retorno al capital también depende de la productividad. Claro. Sí. Entonces, para los dueños del capital, Debería ser importante. debería ser importante aumentar la productividad, porque van a ganar más. ¿Y cómo aumenta la productividad? Con innovación, con I+D. Las cosas no ocurren espontáneamente por arte de magia, digamos. O sea, si quieres aumentar la productividad, tienes que hacer innovación. No hay otra manera. Y eso no lo entendemos como país, no se entiende en distintos niveles, pero la productividad es beneficiosa para los trabajadores y para los empresarios. Y ahí estamos dejando todo plata tirada sobre la mesa, que no estamos ocupando todas nuestras posibilidades para crecer, mejorar salarios, ser más rentable, etcétera, etcétera. Quizá hay temor por la transformación digital, que al final del día es transformación humana. Yo siempre le digo, Claro. mal llamada transformación Sí. digital. Porque si no, simplemente lo pusiste online y es el mismo problema, que es las 20.000 cosas que le pedí.
esto de la inteligencia artificial, de la disrupción e irrupción, está generando como anticuerpos en todo este escenario complejo, ¿no? Así que sí, estoy 100% de acuerdo. Les quiero solamente hacer dos últimas preguntas. La primera es, o sea, ustedes hicieron este trabajo y también hicieron la plataforma y hicieron este trabajo. ¿Qué consejos le podrían dar a otros colegas de ustedes de la UAI o de otras universidades de la academia para que puedan recorrer este camino, ¿no? Y motivarlos a recorrer este camino de la investigación básica a la investigación aplicada, digamos, por decir de una manera, ¿no? Yo creo que ahí Karina jugó un papel muy importante y supo ver tempranamente complementariedades entre distintos tipos y mundos académicos. O sea, profesores investigadores y profesores más practitioners, más docentes, ¿ya? Sí. Yo creo que algo súper lindo de este proyecto es que en otras universidades estos tipos docentes e investigadores terminan peleando y aquí trabajamos codo a codo entre los profesores docentes y los profesores investigadores. Bueno. Y cada uno enriqueció el proyecto con su experiencia, su conocimiento, su perspectiva. Yo creo que fue un gran acierto, Sí, Karina. Sí, no, imagínate que en algún momento llegamos a ser 20 personas. Wow. Estaban los académicos, los investigadores, asistentes de doctorado, alumnos en práctica, periodistas, ¿no? Fue un equipo espectacular, programadores también, súper bueno. De hecho, teníamos una constancia de juntarnos todos los días a las 8 de la mañana, ¿te acuerdas? Hacíamos como micro daily, muy cortito, Scrum. Claro, Scrum. Oye, nos juntamos, hacemos un poquito, o sea, al final era trabajar, pero como hormiguitas todo el tiempo. El trabajo de las entrevistas y la encuesta fue tremendo. Nos ayudó, no, un tremendo número, o sea, para nosotros fue maravilloso. De hecho, nunca pensamos que íbamos a tener 1000. Nosotros teníamos más o menos proyectado que 500 ya era muy bueno, ¿te fijas? Pero mira, yo creo que acá las lecciones que aprendimos fue, y un poco el mensaje para los otros profesores, es que sí se puede, que los resultados realmente son emocionantes. O sea, embarcarse en un proyecto así, que fue más de un año, fue mucho trabajo de todos, y de verdad que uno se siente muy compensado por los resultados. Entonces la invitación, por lo menos que le haría a otros colegas, es que se atrevan, porque a veces uno lo ve como, oye, esto es mucho trabajo, y obviamente hay mucha incertidumbre en el camino, hay fallas, ¿verdad? Tienes que planificar plan A, plan B, plan C, porque no todo funciona como uno quiere, pero los logros finalmente, los resultados son muy satisfactorios y eso lo compensa todo, y por eso que yo invito a otros profesores a que se sumen, porque al final estos son bienes públicos. O sea, qué mejor, uno se siente como un emprendedor social. Te fijas, y como, oye, hicimos esto y esto finalmente está siendo útil para la sociedad. Entonces, ¿qué más lindo que eso? Qué bueno. ¿Te fijas? Qué bueno. Yo quisiera, quizás estamos terminando, no sé, entiendo un poco eso de tu pregunta. Sí. Yo creo que es súper importante darle las gracias a todas las personas que trabajaron con nosotros, los ayudantes de distinto tipo, que hicieron una tremenda pega, todo tipo de colaboradores, los programadores, todo. También el apoyo de Juan Carlos Llobet, que es fundamental para esto. Si él no hubiera creído en el proyecto, no se habría podido desarrollar. No. Y también el apoyo del gobierno de Santiago, Claudio Rego. Creo que los dos fueron bastante generosos, a pesar de estar en veredas opuestas políticamente, entendieron que el proyecto era beneficioso, digamos, socialmente, y creo que es una buena manera de señalizar cómo hacer las cosas poniendo por delante el beneficio de las personas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias, Karina. Gracias, Claudio. La verdad que súper interesante. Esta es la primera vez que hablamos, no es la última. Los dejo abierto este espacio quizá para la fase 2, fase 3, lo que ustedes quieran de este lindo proyecto, la ruta de la PYME. Y bueno, hablamos de varias cosas. ¿Tienen algún punto que nos hayamos tocado? ¿Algún mensaje final para la audiencia? Quizá que tenga que ver con la interrelación dentro de la universidad, de áreas, no sé, o algo que quieran destacar. O sea, primero darte las gracias, Dani, por
por la invitación. Fue muy agradable la conversación. Feliz acá de estar con Claudio. Tuvimos más de un año trabajando ahí juntos todos los días. Así que, yo la invitación es a lo importante. Mi mensaje es como lo importante que es formalizarse. O sea, es como, qué lindo crear tu empresa. O sea, como emprendedora, con mi corazoncito te digo, o sea, tener tu empresa es como otro hijo. Tengo la suerte también de ser mamá y un emprendimiento también es otro hijo. Entonces, es muy bonito crear una empresa, verla crecer, dar trabajo. Entonces, creo que es el propósito de Ruta a la Pyme y el propósito final, ¿verdad? Es cómo hacemos que más gente se motive con crear empresas y entender el camino que es la formalización, porque hay un camino antes, durante me formalizo y después de que me formalizo. Claro. Como decía Claudio, hoy hay que pagarle un contador, hay que hacer muchas cosas. O sea, realmente es un camino largo, duro, pero hay que ser valiente. Y nada, yo los llamo y los motivo a que los que tengan espíritu emprendedor que se formalicen. Bueno. Es un mensaje más interno, más para mis colegas que no son opuestas la investigación y el desarrollo de un producto real, tangible, de beneficio público. Claro. Es posible hacer investigación y buena investigación con productos de política pública y herramientas reales, concretas. Nosotros, desde el punto de vista de la investigación, pudimos participar, si mal no recuerdo, en 3 conferencias importantes de emprendimiento y teníamos un paper aceptado y tenemos 2 más en desarrollo con un tesista que son súper interesantes, uno de digitalización sobre todo y el otro el de género. Bueno. Y que también estos mundos tan distintos que parecen ser de los investigadores y los profesores docentes son complementarios, que en el fondo este mensaje va más allá de nuestra universidad, sino como que en el fondo hay un enriquecimiento de la investigación con la gente que hace práctica empresarial, docencia, que son muy, muy complementarios, muy importantes, que uno enriquece mucho interactuando unos con otros y colaborando en un proyecto con resultados reales como este. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído, su oreja y compartir esta linda experiencia con nosotros. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más emprendedores, inversores, investigadores, líderes y referentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Soy Dani Tricarico y como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.